Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con gran gusto al señor diputado de la CAP-L, Carlos Gamú. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, un gusto estar acá. Igualmente para nosotros. Piensa en su nieto cuando muchas veces se habla de lo que ha sido, digamos, una de las cuestiones a las que más se ha criticado el Frente Amplio, que es la educación. Usted es abuelo reciente, digamos, ¿no es cierto? Sí, hace casi 4 meses. Casi 4 meses. Sí, pienso en él, pero pienso en un sentido esperanzador. Ajá. Mire, cuando yo era joven, yo creo que tenemos problemas en la educación, sin duda, Sí. pero tenemos un caldo de cultivo interesante. Cuando yo era mocito, hace ya unos cuantos años, póngale hace 40 años, yo tengo 54, no se le daba importancia a la educación. Se decía, ¿para qué vas a estudiar si en definitiva estudiás y no conseguís trabajo? Se hablaba del médico o del ingeniero, del arquitecto que andaba manejando un taxímetro o que andaba de guarda de ómnibus. Hoy se toma en cuenta que la forma de progresar en la vida es a través de la educación, por lo tanto se ha revalorizado sustancialmente el tema de la educación, por lo tanto la demanda educativa ha tomado la dimensión social que requiere. ¿Y por qué este nivel de crispación, de conflicto, de enfrentamientos, de confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos? ¿Alguien puede llegar a suponer a esta altura del partido que hay una pulseada que le está ganando el sindicalismo en la dirección de la educación hoy? Bueno, porque en definitiva los tiempos cambian, las adaptaciones cambian. Hay por un lado quienes creemos que cuando una ciudadanía elige un gobierno para que adopte las decisiones de todos los que son los fines primarios del Estado, como son la educación, la seguridad, etcétera, y quienes sostienen, a mi juicio equivocadamente, que deben existir autonomías absolutas, como en el caso de la educación. Allí hay un punto entonces para usted sensible. La discusión de la autonomía debe darse en algún momento entonces. Sí, sí, por supuesto. ¿Y a través de qué mecanismo, por ejemplo? Bueno, a través de los mecanismos que corresponden. Yo estoy de acuerdo con determinadas autonomías, como es por ejemplo la libertad de cátedra y un montón de cosas más, pero las decisiones globales sobre las políticas de educación las debe tomar los gobiernos electos, porque en definitiva el próximo gobierno, que espero que sea el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, va a ser votado seguramente por más de 1 millón de personas y por lo tanto esas decisiones deben ser tomadas por esa bancada parlamentaria. O sea, conducción política. Sí, sí, conducción política, sin que eso signifique meterse en los aspectos técnicos, pero en definitiva... Sí, pero no político sindical, digamos, para ir específicamente... No confundamos tampoco lo que es un sindicato con lo que son los docentes tampoco, ¿no? Pero, en definitiva, yo estoy de acuerdo con, ya le digo, la autonomía, la libertad de cátedra, pero yo creo que las políticas educativas son temas de toda la ciudadanía y no de un sector como son los docentes, porque de la misma manera que algún día alguien muy sabiamente dijo, la guerra es una cosa demasiado importante para dejarlo en manos de los militares, también puedo decir la educación es una cosa muy importante para dejarlo exclusivamente en manos de los docentes. ¿La ley Vázquez de educación merece desde su punto de vista una revisión? No, yo creo que merece una buena implementación. Implementación, o sea, la ley es buena, pero la aplicación es mala, digamos. Posiblemente no es
no se esté implementando. Porque allí precisamente, Carlos, Hay se pulseadas, contempla, hay pulseadas, hay pero se pulseadas. contempla precisamente esa vocación de darle mayor participación a los sindicatos en la conducción o a los dirigentes sindicales, y entonces No a los desembocamos en dirigentes este escenario. sindicales, no a los dirigentes sindicales, al cuerpo de docentes, ¿verdad? Pero siempre está ahí lo que es las grandes políticas educativas que deben estar en manos, sin duda, de quienes fijan las políticas. Y en ese sentido se planteó un gran acuerdo nacional educativo. Todos queremos avanzar porque en ello nos va el futuro del país. En ello nos va el futuro del país. Ahora, no podemos esconder la cabeza de que tenemos problemas en la educación, pero tampoco podemos esconder la cabeza de que tenemos una oportunidad histórica de que por fin en Uruguay la sociedad en su conjunto ha revalorizado el papel que puede jugar la educación, el papel de importancia que tiene la educación. Entonces, si no aprovechamos eso, creo que estamos dejando pasar el tren. En el mientras tanto siguen creciendo esas fenomenales estadísticas de deserciones a nivel de secundaria, de frustraciones a nivel de la primaria, de una dificultad enorme en el pasaje ese de la secundaria a la universidad. O sea, el tiempo nos demanda acciones mucho más decididas. ¿Usted aspira a que eso pueda resolverse en la próxima administración, digamos? Sin duda, hay que hacerlo. También es cierto que estas cosas no se dan en forma inmediata, pero a mí me preocupa, por supuesto que me preocupa, que van a dar examen de repente 50 o 60 examen de matemática, salvan 5. Sí, sí. ¿Y sabe por qué? Porque, bueno, si pierden 5 es problema de los 5. Ahora, si salvan 5 es problema del docente o del sistema, ¿no? Bueno. O sea, un apunte nada más sobre este tema, vinculado a otro dirigente del Frente Amplio, en este caso Raúl Sendic. Ha mencionado la eventualidad de declarar esencial a la educación. ¿Usted le parece que ese es el camino en todo caso, decretar la esencialidad para que, según dice Sendic, los niños no sean los rehenes de estas decisiones? No sé cuál es él entiende el que alcance. Él entiende que el servicio de la educación tiene que ser esencial y que los chicos no pueden quedar al margen de su educación por medidas sindicales, por paros. Sí, yo creo que hay que ir un poquito más allá de eso, ¿verdad? Yo he estudiado mucho el sistema educativo finlandés. Ser docente en Finlandia es tener una jerarquía. Es difícil llegar a ser docente en Finlandia, ¿verdad? Y bueno, y yo creo que acá tenemos todo un tema que discutir. Yo creo que en Uruguay quizás nos esté faltando masa crítica. Yo escuché con muchísima atención a una catedrática de la Facultad de Ingeniería de Uruguay, hablando de la escuela de matemática que hay en Finlandia. Yo creo que quizás tengamos que tener un poquito de humildad como uruguayos y animarnos a mandar a algunos docentes o algunos jóvenes a Finlandia o a otros países, traerlos para acá y animarnos. Está bien. La doctora Hanna Rodríguez Herz, exactamente, la calificada docente que usted menciona, ha dicho también que muchas veces intentó golpear las puertas del sistema político y no recibió respuestas. Ella estuvo en mi despacho. Ajá. Bueno, así que una puerta se abrió. Por lo menos. Una puerta se abrió y yo espero que sus propuestas, que me parecen fantásticas, porque ella lo que está planteando es, en definitiva, poder mandar y tener la suerte que en Finlandia nos reciba para por lo menos mandar 5 o 10 personas del Uruguay y tener esa masa crítica para que después retornen acá al Uruguay y generen esa masa crítica que nos está haciendo. Seamos
creo como uruguayos humildes y digamos. Bien. Perdimos el tren. Claro, perdimos el tren. Bueno, va a ir Jorge Larrañaga, de pronto aprovechan y van con él en la delegación, ¿no? Se va a Finlandia a conocer el modelo educativo. Usted me decía, se firmó un acuerdo multipartidario, y con esto quiero cerrar el capítulo de educación, pero la oposición dice que no se cumple, el Frente Amplio dice que sí, y la gente que en el medio dice, y bueno, ¿se estará cumpliendo o no? Depende del ojo con el que se mire. Es medio bravo en un año preelectoral hablar de si se cumplió o no un acuerdo multipartidario, ¿verdad? Pero como decía, yo le digo cariñosamente a Raulito, ¿verdad? No pueden quedar de rehenes los chiquilines y mucho menos los chiquilines, entre los cuales está mi recién nacido nietito. Bien, bueno, mencionábamos a Raúl Sendic, es la nueva generación, Sendic, está asomando Constanza Moreira, y uno dice, pero ¿cómo la nueva generación? Si son gente ya con unos cuantos años, ¿no? Él dice que es la generación, la 3G, ¿no? Y que después hay que dar paso a la 4G, que es aquella gente entre 25 y 30 años. ¿Dónde está la renovación del Frente Amplio hoy? Mire, yo creo que la renovación no se decreta, es más. Yo he escuchado en algún momento que se habla de la necesidad de una renovación generacional. Yo creo que eso se da naturalmente. Nelson Mandela salió electo presidente a los 76 años. Si yo hubiera sido sudafricano, yo lo hubiera votado. Por supuesto que lo hubiera votado. Usted alude a los cuestionamientos sobre la edad del doctor Vázquez, por ejemplo. Por supuesto, me parece. Espero que eso no sea uno de los elementos de la campaña electoral, la edad del doctor Tabaré Vázquez, ni eso, ni el supuesto ese giro a la izquierda, ¿verdad? Cuando mira un muro que dice más izquierda, por ejemplo. Bueno, eso me parece absurdo, ¿verdad? Porque yo creo que en realidad el giro a la izquierda acá empezó en marzo del 2005, podría hablar ley de fuero sindical, ley de 8 horas para los peones rurales, ley de 8 horas para las trabajadoras domésticas, el MIDES, plan de emergencia, leyes sociales, Sistema Nacional de Salud, podría seguir nombrando. Si acá hubo un giro a la izquierda fue durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Y si hablan de política exterior, el primer gobierno que acá, ipso facto, retiró un embajador de un país en el cual se dio un golpe de Estado fue el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando en Honduras secuestraron a un presidente. Un gobierno que para algunos frente amplistas se acercó demasiado a los Estados Unidos. De hecho, el Partido Comunista ya está preparando una nota que le entregará al doctor Vázquez con reparos sobre esa cercanía, sobre ese vínculo, advirtiendo sobre el riesgo de firmar tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Bueno, esos son temas que tienen que estar en el programa del Frente Amplio. El doctor Tabaré Vázquez siempre gobernó con la Constitución, la ley, el programa del Frente Amplio y siempre pensando en las futuras generaciones, porque tampoco el plan Ceibal estaba en el programa del Frente Amplio, pero él siempre piensa en las futuras generaciones, porque como decía Churchill, permítame, la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en las próximas elecciones, mientras que el estadista piensa en las próximas generaciones. Por eso Tabaré Vázquez actúa como actúa. Y como yo sé que lo van a sacar, van a salir a embromar con esa carta que le mandó a Bush cuando el famoso tema del lío con Argentina. Sí. Yo sé que lo van a sacar. Yo lo que quiero decir es que hay que estar en el pellejo de un hombre. ¿Pero a quién se lo está diciendo, Carlos? ¿A sus compañeros del Frente Amplio? A todos. A los compañeros, y se lo estoy diciendo a la oposición porque yo sé que se lo van a sacar. Hay que estar en el momento duro. Como decía Ortega Gasset, el hombre es uno y su circunstancia. Hay que estar en ese momento, cuando los momentos son duros,
cuando depende de uno tomar la decisión, ¿verdad? Porque ahora es muy fácil hablar. Y hay muchos que cacarean y dicen, no, que hay que romper relaciones con Argentina, que no hay que ser flojo, etcétera, etcétera. Pero vaya si Tabaré Vázquez cuerpió bien toda esa situación. Usted plantea esa y ahora frase, creo, muchos ¿no? con el diario del lunes, seguramente están diciendo, che, qué bien que estuvo Tabaré en aquel momento. ¿Hay mucho cachorrito que quiere ladrar como perro grande en el Frente Amplio? Yo lo diría de una forma... Esa frase es suya, ¿eh? Le aclaro que la frase es suya. Yo lo diría de la siguiente manera. En una orquesta existe uno que nació para director de orquesta, algunos que nacieron para primer violín, otros que nacieron para primer piano, para primer violonchelo, y otros que nacimos para acompañar. Hay que saber ubicarse. ¿Y usted entiende que el sentido de la ubicuidad es algo que escasea hoy en el Frente Amplio? Yo creo que hay algunos que no se dan cuenta. ¿Cómo observa la candidatura de Constanza Moreira? No, me parece que cualquiera que quiera presentarse está en todo su derecho. Me parece que puede representar a algunas personas que no se sientan representadas. Pero en esencia, Carlos, ¿es bueno o malo para el Frente Amplio esta candidatura? De hecho, ¿sabe por qué se lo pregunto? Usted responde a la línea del señor ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que ha tenido como algunos matices respecto a esto, diciendo, bueno, pero hay como un riesgo de que se pierda la concentración en aquella columna que debe acompañar a Tabaré Vázquez, porque va a empezar aquella discusión de los recursos que yo necesito para mi candidatura, la equiparación, la equidad, en fin. No, yo lo que creo es que hay, en definitiva, una gran mayoría a favor del doctor Tabaré Vázquez ahora. Hace unos años no era tan así. Ahora hay. Y bueno, usted se reivindica como que el defensor de la primera hora. Bueno, hace un año estuvo acá usted, ¿no? Y dijo, Vázquez gana con la fusta bajo el brazo. Sí. Y en aquel momento no compartían esa visión suya, digamos. No, había varios que no, pero bueno, los tiempos cambian. Pero me alegra que ahora, de repente... ¿Y cómo se surgen esas diferencias internas? O sea, hoy hay, no digo a nivel de escándalo, pero hay sí confrontaciones internas importantes, ¿no? Con serenidad, con cautela, se surgen. Pero permítame seguir con la orquesta. Bueno, vaya a la orquesta que después voy a la partitura. Mire, la orquesta, yo le decía, una orquesta tiene un director. Hay primeros violines, hay primeros pianos, y los que acompañan, violonchelo, la orquesta tiene que tener sinfonía y tiene que tener armonía. Es decir, armonía es que cada instrumento toque en armonía. Lo peor que nos puede pasar es que sea homofonía, es decir, todo el mundo toque lo mismo. Ahora, para eso precisamos un buen director de orquesta, y ese director de orquesta es el doctor Tabaré Vázquez. El doctor Vázquez, perfecto. Ahora, ¿qué sucede si está sonando la orquesta en armonía y alguien del público, o mejor dicho, un compañero de ustedes, está en la platea, no lo habló en el camerino diciendo, no, pero miren que la partitura tiene que ser esta, la que están tocando ustedes está equivocada, esta es la partitura? Y bueno, en la medida en que... O sea, ¿los organismos internos funcionan, digamos, como deberían? Sí, porque hoy tenemos una excelente presidenta, como es la compañera Mónica Javier. ¿Y cómo la crítica muchas veces de sectores importantes, como el Frente Liber Sereni, respecto a decisiones del gobierno? La crítica pública, digamos. Bueno, por eso, yo creo que nos está faltando, ojo, no lo digo por el Frente Liber Sereni, lo digo por todas las cosas, porque muchas veces el Frente Liber Sereni sale porque sale el Frente Fuentes, es decir, el Frente Juan Fuentes, que le sacan al Frente Liber Sereni en medios de prensa
Claro, pero acá no hubo el señor Fuentes para nada. Simplemente el Frente Libre Sanidad dijo, miren, esto que se está haciendo es un desastre. Hay que dar vuelta atrás. Digo, por el tema, por ejemplo, de la televisión digital o de la DGI. Acá no hubo amparo en ninguna cuestión periodística, digamos. ¿no? Es una postura diciendo, miren que creo que esto hay que darlo para atrás. El último episodio que sale en el semanario Búsqueda, una supuesta reunión que hubo por un tema de la DGI, que me parece escandaloso que salga en un medio de prensa una discusión sobre una supuesta deuda en la DGI sobre un ciudadano uruguayo que se esté ventilando en la prensa. Eso sí, pero digo, vamos de fondo, porque además nos queda poco tiempo, al asunto este de ventilar diferencias de ese modo. Que el Frente Amplio, no sé si no había tenido otra disciplina en todo caso para ordenar esas discrepancias, ¿no? Sí, había unidad en la diversidad, ese viejo concepto. Había otro. Yo creo que nos está faltando cautela, nos está faltando quizás serenidad. Creo que quizás está sobrando un poquito de nerviosismo. Y creo que nos está empezando a poner un poquito nervioso la proximidad electoral de las elecciones. Bien, no me terminó de resolver el asunto, o por lo menos de darme su opinión sobre Constanza Moreira, si usted entiende que distrae o no, o que ayuda. ¿Usted está de acuerdo con la candidatura de Moreira? Yo, en principio, yo soy muy liberal en cuanto a las candidaturas, ¿verdad? Bien. Quien quiera, yo soy liberal en cuanto a todos los que se quieran presentar, adelante con ellos. Lo que en realidad creo que el Uruguay se tiene que abocar a cosas muy importantes. Yo creo que tenemos por delante el puerto de aguas profundas, tenemos el problema del ferrocarril, tenemos el problema de la educación, y quizás como Frente Amplio podríamos hacer una mejor campaña de comunicación pública si tuviéramos una sola. Pero adelante, porque quizás Constanza, que fue docente mía además, claro, politólogo, representa un matiz de personas que no concuerdan con Tabaré, y bueno, lo ha dicho el propio Tabaré, que él defiende la multiplicidad de candidaturas. Bien, vamos a esperar entonces para seguir hablando más adelante de temas políticos, porque allí nos quedará pendiente discutir el programa del Frente Amplio, si lo hace a medida de Tabaré Vázquez, el Frente Amplio lo está armando a medida del candidato, o el candidato debe adoptarse al programa. Es un debate interesante que no da para pocos minutos. ¿Un titular tiene de eso? No, yo creo que el programa del Frente Amplio lo hacemos a medida de los uruguayos. Yo sé que eso parece una frase hecha, pero normalmente lo que hacemos, y siempre lo ha hecho Tabaré, es cuando nosotros en el 2004 planteamos el cambio a la uruguaya, fue una recorrida pueblo a pueblo, fue una recorrida larguísima que hizo Tabaré. Yo recuerdo haberlo acompañado en varias. Y bueno, lo que se hace es hablar con todas las fuerzas sociales de los distintos escenarios y luego adaptar ese programa a las diversas inquietudes de la gente que uno va recibiendo. Bien, Gamo, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a usted. Le agradezco muy especialmente y nos volveremos a encontrar más adelante, ¿Cómo si le no? parece. Muchas gracias. El señor diputado de CAP-L Frente Amplio, Carlos Gamo. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó NIR, sofás que despiertan pasiones. NIR, la evolución del living.